Muy buenos días, muchachos. El día de hoy, en esta semana, vamos a tocar el tema vamos a seguir hablando de las bacterias, pero nos vamos a centrar eh, en hablar sobre las distintas enfermedades que éstas causan. Ahora, hay que entender de que las bacterias, no todas las bacterias, pues, causan enfermedades en el hombre, ¿no? Hay bacterias que son beneficiosas, o sea, las que causan enfermedades son llamadas bacterias patógenas, pero también hay bacterias que no causan enfermedades en el hombre y al contrario, hay algunas que son beneficiosas, ¿no? Recordemos nada más cuando hablamos del sistema digestivo. Habíamos dicho que había una flora bacteriana, sí o no, en nuestro intestino grueso y que ellas vivían de nosotros. Claro, se alimentaban de nuestros, ¿no? nuestros nutrientes, pero ojo, ellas producían ciertas sustancias que no son útiles, por ejemplo, ciertas vitaminas, ¿no? Ellas nos proporcionan algunas vitaminas y también otras sustancias que eran importantes para el cuerpo. Entonces, hay que entenderlo así, no satanicemos a las bacterias, no todas las bacterias causan enfermedades, al igual que los virus, ¿no? Hay virus que no causan enfermedades en el hombre, por ejemplo, ¿no? Que afectan, infectan otros seres vivos, pero no al hombre, ¿no? Entonces, con eso quisiera partir, ¿ya? El día de hoy. Entonces, empecemos con la primera enfermedad de tipo bacteriana. Son muchas, ojo, ¿ya? Empecemos con una que estas últimas semanas ha tomado mucho renombre y es la difteria, ¿sí? La difteria, muchachos, es una enfermedad causada por una bacteria, ¿ok? Es causado por una bacteria. ¿Cómo se llama esa bacteria? Corynebacterium diftheriae. Ese es el nombre científico. Así como el virus, el COVID tiene su nombre científico, no es COVID-19, es un nombre vulgar, se podría decir, un nombre común, pero el nombre científico del COVID-19 es el SARS-CoV-2. Ese es el nombre científico. Entonces, la difteria es un nombre común, ¿no? Su nombre científico del agente que lo causa es el Corynebacterium diftheriae. Ese es el nombre. Es causado por una bacteria y lo que hace daño de esa bacteria es una toxina que esta bacteria produce. Ahora, los síntomas van a variar, pero principalmente la forma de contagio hacia esta bacteria es, eh, es por vía aérea, ¿no? Y también puede ser por contacto con una persona infectada, ¿no? Dice, se propaga a través de las gotitas respiratorias con las que se producen con la tos o los estornudos de una persona infectada. Entonces, nosotros ahorita estamos viviendo una época de una pandemia causada por un virus respiratorio, que justamente y que a la par en este país se ha sumado esta enfermedad llamada la difteria, que ha habido un brote significativo, ¿no? Incluso ha habido personas que han fallecido a pesar de que hay vacuna. Y esto de acá ya había estado controlado. De que hay vacuna para la difteria, hay vacuna. Entonces, lo que sucede es que muchos que han nacido, muchos niños, se han descuidado de la vacunación, de los periodos de vacunación que ellos deberían tener. Cuando uno nace, nosotros tenemos, por ejemplo, a los 2 años, 3 años ya deberíamos tener nuestras vacunas contra la polio, contra la rubiola, ¿no? Contra muchas enfermedades, con las difterias también. Entonces, eh, y se tiene que hacer refuerzos, o sea, cada cierto tiempo. Entonces, muchas personas se han descuidado, por muchos factores, de repente por desconocimiento, otros por recursos económicos, aunque esto de ahí es gratuito, ¿no? Otro, principalmente es por desinformación y también, sobre todo, ocurre a veces también en zonas donde no hay servicios médicos, pues, ¿no? Entonces, y peor, en esta época de pandemia, las personas que han debido vacunarse se han descuidado de ese aspecto y creen que solamente ahorita en el mundo, en nuestro planeta, solamente es el COVID el que está causando daño y no es así. Hay muchos agentes patógenos, hay mucha gente que no solamente muere de COVID, muere de otras enfermedades, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y esto de que haya rebrotado la difteria es símbolo de que
que no es pues lo único que el hombre le afecta, ¿no? No hay que descuidar otras cosas, ¿no? Entonces es una bacteria que se contagia por vía aérea, ¿sí? Y que infecta, y es muy parecido al COVID, por eso es que hay muchas enfermedades que se confunden a veces, ¿no? Por la sintomatología. O sea, si tú comparas ahorita con todo lo que te he dicho entre, entre el COVID y la difteria, ¿no? Tiene la misma forma de contagio. Obviamente son distintos, uno es virus y otro es bacteria, pero se contagia por vía respiratoria, ¿sí o no? ¿No? La bacteria ahí se infecta más comúnmente la nariz y la garganta. Entonces empiezas a tener irritación de garganta, expectoraciones. Entonces uno en este momento me dirá, profesor, tengo el COVID, ¿no? Entonces ya con esto queda claro de que no es lo único, pues no es el único agente patógeno que está ahí a la expectativa de que uno se descuide, ¿no? La infección de garganta produce una pseudomembrana o cubierta de color gris o negro y dura y muy fibrosa que puede obstruir las vías respiratorias. Se forma pues como una telita, ¿no? Que impide a veces el pase del aire. Entonces estas personas tienen pues ciertos ahogamientos cuando ya está más avanzado la enfermedad, en una etapa inicial, ¿no? Entonces lo que causa esto de acá, muchachos, de la difteria, es una toxina de esta bacteria, ¿ok? En la actualidad hay vacunas, muchachos. Obviamente la vacuna y hay control con medicación también, ¿sí? Como es una bacteria, se puede matar a la bacteria, es un antibacteriano, pero la vacuna sí sirve como una medida de prevención. Se supone que las vacunas actúan para prevenir, no para tratarte, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan. La vacuna no es que una persona está con difteria, le pongo la vacuna y ya se soluciona. No, no. La vacuna es una prevención. Te protege antes de que la bacteria ingrese a tu cuerpo. Eso quiero que entiendan. ¿Sí? Entonces, si ya tengo la difteria y no me colocó la vacuna, pues tengo que tratarla de otra manera, ¿no? Tratar de tomar la medicación, ¿no? Los antibacterianos para que hagan efecto y controlen la enfermedad, ¿no? En caso de que ya te dio y de repente pasaste, te recuperaste con la difteria y ya pasaron un buen tiempo, te podrías colocar la vacuna para inmunizarte y darte una protección adicional, ¿no? Entonces, igual, las vacunas están indicadas para personas que no han tenido la infección o que ya la han tenido, pero ya pasó buen tiempo para poder darle una inmunización adicional, ¿no? Una protección, ¿ya? ¿Qué otra enfermedad hay aparte de la difteria, profesor? Que es muy parecida al COVID en sintomatología, ¿ya? En su etapa inicial sobre todo. Estamos contra la bacteria, por ejemplo, que genera el botulismo, ¿no? El Clostridium botulinum es el nombre de esta bacteria. Igual, causa el daño el de esta bacteria es su toxina que produce, ¿no? Y que esto puede generar parálisis muscular. Esta bacteria, su toxina de esta bacteria es la que produce parálisis. Dice, la bacteria que provoca el botulismo se encuentra en los suelos y en las aguas impotables, o sea, en las aguas estancadas de todo el mundo. Produce esporas que sobreviven en los alimentos mal conservados o mal enlatados, donde genera la toxina. Al ingerirla, incluso cantidades pequeñísimas de esta toxina pueden provocar intoxicación grave. ¿Ok? Los alimentos que suelen contaminarse con mayor frecuencia son las verduras enlatadas en casa, carne de cerdo y jamón crudos, que no están bien, ¿no? Cocidos, el pescado crudo o ahumado y también en algunos vegetales, ¿no? Entonces, esto es lo que se manifiesta con respecto al botulismo, una parálisis, sobre todo muscular flácida, ¿ya? Ahora, eh, este Clostridium, muchachos, por ejemplo, ¿usted ha escuchado del Botox? Sí, yo sé que muchos han escuchado del Sí, Botox maestro. y se utiliza, por ejemplo, con fines estéticos. Y has visto que dice que el Botox hace de que no se te genera arrugas, ¿no? O te desaparecen las arrugas. Es que justamente el Botox, o sea, te das cuenta que aparte de que el, este, esta bacteria
puede generarte un daño cuando no, como puedes ver acá, ¿no? Una parálisis muscular, pero ya grave. El hombre ha utilizado esta bacteria, pero con fines estéticos, ¿no? Entonces, te introducen, en el voto te están introduciendo esa toxina de esa bacteria para que te haga de que te genere una parálisis leve y que es temporal nada más, por ejemplo, en la zona donde hay arrugas. Entonces, ese músculo se queda así, contraído, ahí, tieso prácticamente. Entonces, la arruga desaparece. Entonces, cuando tú quieres hacer a veces gestos, no los puedes hacer porque tienes el músculo ahí endurecido, ¿no? Entumecido. Entonces, así va, pero tiene un efecto temporal nada más. ¿Sí? Pero bueno, el exceso, como te digo, puede generar daños, pero en la actualidad pues lo utilizan con fines estéticos, ¿no? Y es algo temporal, ¿no? Dura pues 6 meses, algo así, ¿no? Entonces, estas personas que viven de su imagen constantemente o están luchando contra la edad y no saben qué, usan sus recursos económicos para verse mejor, ¿no? Pero ustedes de repente en la televisión han visto las consecuencias, ¿no? Que hay cuando uno abusa, ¿no? El exceso siempre trae problemas, ¿no? Y han visto deformidades o que les ha cambiado la cara, ¿no? Cuando han utilizado mucho esta toxina, ¿no? ¿No? Como te digo, el exceso. ¿Qué otro, por ejemplo, aparte del botulismo? Por ejemplo, el tétano. ¿Usted no ha escuchado del tétano? Claro, ¿no? Que nos genera un tipo de clostridio, el Clostridium tetani. Igualmente, acá el problema es una neurotoxina, ¿no? ¿Y en dónde lo encontramos? Dice, los síntomas que genera una contracción muscular. Usted han visto, por ejemplo, una persona con tétanos. Dice, las esporas de la bacteria que provoca el tétano se encuentran en el suelo, en las heces y en los dientes de los animales, ¿no? Entonces, si lo encontramos en el suelo, por ejemplo, si nosotros caminamos y por ejemplo, nos hacemos un pinchazo con un clavo oxidado o de repente, pues, por la mordedura de un animal, también se puede transmitir de esa forma. No solamente es la rabia, por ejemplo, ¿no? Que es por animales, sino también por el tétano. Se puede transmitir este clostridium por la mordida de algunos animales. Pero, por ejemplo, ¿no? Se han hecho heridas por ejemplo, por cortes con vidrios que han estado ahí expuestos en la intemperie. Entonces, como sabemos que esta bacteria está en el suelo, puede por ahí ingresar esta bacteria y generar el tétanos, ¿no? Entonces dice, las esporas liberan bacterias activas que se diseminan y producen una toxina llamado tecnoplasmina, ese es el nombre, el cual bloquea las señales nerviosas de la médula espinal a los músculos causando espasmos musculares intensos. Eh, es muy parecido a la epilepsia, ¿no? Estas personas empiezan a tener contracciones musculares muy bruscas, ¿no? Justamente es por esta toxina de esta bacteria del Clostridium tetani, ¿ya? Entonces, ¿hay vacunas para el tétano? Sí. Como medida preventiva, sí, hay vacuna y hay tratamiento, ¿sí? Otra enfermedad causada por una bacteria es el Vibrio cholerae. ¿Por eso qué es eso? Cholerae, Vibrio, cholerae, cholerae, como lo quieras leer. Es el cólera, muchachos. La bacteria del cólera. ¿Se acuerdan? En el Perú hubo un brote significativo, no recuerdo exactamente el año, en el 2007 creo, hubo un brote de cólera. Es una bacteria, igual que produce una toxina que afecta el sistema digestivo. Y como principal síntoma del cólera es una diarrea y vómito abundante. Esta persona hace heces muy fluidas constantemente. Tiene incluso, ya no parecen heces, parece, discúlpenme, pero para que me entiendan lo tan fuerte que es esta infección, que parece que defecara arroz disuelto en agua. Imagínense. Entonces, cuando el médico ve esas características de lo que defeca una persona, entonces definitivamente eso es un examen clínico un examen visual, ¿no? Que indica pues que esta persona es muy probable que tenga el cólera, la enfermedad. ¿Sí? Ahora, eh, estas personas pueden morir por deshidratación, porque tanto vomitas, tanto defecas, pierdes líquidos, electrolitos. Entonces, cuando una persona tiene esto, lo que se le tiene que dar es bastante hidratación, ¿no?
bastante hidratación. Por ejemplo, sirven el Espore, el Gatorade, o también se preparan soluciones caseras, ¿no? En la cual tú le suministras al cuerpo electrolitos necesarios, sales necesarias para que se rehidrate nuevamente. Si no se hace eso, o sea, si tú le haces ese tratamiento, puedes mantener a la persona hasta que vaya a un centro médico y se le dé ¿no? El medicamento indicado. Pero si esta persona, a la par que no tiene un lugar donde ir, un centro médico, y a la par no sabes, no le das, no lo hidratas, esta persona puede morir rápidamente, porque mueren por deshidratación. Esto, muchacho, ocurre, la forma de contagio es principalmente por alimentos y aguas contaminadas. ¿Ok? Ocurre principalmente en zonas donde no hay servicios de agua y desagüe. Estas personas lavan, por ejemplo, utilizan en los ríos para lavarse, para hacer sus heces, y los mosquitos también son vectores, ¿no? Imagínate que un mosquito se pare en las heces de esta persona contaminada y luego vaya a los alimentos de otra casa y el alimento ingresa a boca y así es el proceso infeccioso. Hubo un brote significativo acá en el Perú, ¿sí? Entonces, esa es la forma de contagio, ¿no? Entonces, esta toxina de esta bacteria afecta el sistema digestivo, ¿no? Entonces, dice, el cólera ocurre en lugares en condiciones sanitarias deficientes, en personas donde hay hacinamiento, en los pueblos jóvenes, donde no hay servicios para las necesidades básicas, no hay luz, no hay agua, no hay desagüe. Las personas contraen la infección cuando ingieren agua y alimentos contaminados. ¿Ya? También acá quería mencionar con ustedes esto de acá. Por ejemplo, hay muchas enfermedades acá hay una que quería con ustedes, esta de acá, ¿sí? El estafilococcus, ¿no? El Staphylococcus aureus, que genera una intoxicación alimentaria, ¿no? También es otra bacteria, ¿sí? ¿Cómo ingresa? Por consumir alimentos contaminados. ¿Quién no ha ido, eh, por ejemplo, al mercado, ¿no? A un mercado y, bueno, a simple vista ve esos platos delicioso, ¿no? Pero tú no sabes cómo ha sido el proceso de preparación, ¿no? Cómo han sido ¿no? los requerimientos necesarios, limpieza básica para, ¿no? Pero al ojo humano, pues apetece, ¿no? Se ve agradable. Entonces, no solamente está el Staphylococcus aureus como una bacteria que genera una intoxicación alimentaria, hay muchas más. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado de la salmonela, ¿no? De la salmonela tife que causa la tifoidea también, y eso lo podemos ver en una siguiente clase. Entonces, este Staphylococcus aureus dice, los microorganismos pueden ingresar al alimento que uno consume, ¿no? De diferentes maneras, por la carne de res o de aves que puede entrar en contacto con las bacterias normales de los intestinos del animal que se está procesando. Otro, el agua que se utiliza durante el cultivo o el embarque puede contener estiércol y desechos humanos. Inapropiada manipulación o preparación de alimentos en tiendas de abarrotes, restaurantes o casas. Esa es una forma de contraer esta bacteria por consumir alimentos principalmente contaminados. ¿Sí? Y no solamente hablamos pues de alimentos, sino lo podemos encontrar en animales que han sido infectados por esta bacteria. ¿Sí? Y al consumirlo, por ejemplo, la carne, ¿no? Un bistec, por ejemplo, o un guiso de pollo, entonces, si estos animales han estado infectados por esta bacteria, pueden de esta manera ingresar al organismo también. ¿Sí? Entonces, hay varias formas de cómo puede ingresar esta bacteria, ¿no? Por el consumo de otros animales, por alimentos mal preparados y también por el agua, ¿no? Te das cuenta que son varias formas y vías de contagio. Ok, muchachos, espero que le haya sido interesante